Soy Regina González. Esta primera cápsula es la introducción a mi AC3, ritos paganos y cuentos eslavos. La construcción de los estereotipos rusos es problemática por la historia política y ubicación geográfica del país más grande del mundo. Los rusos son asiáticos, occidentales y eslavos a la vez. A partir de la estética visual de 3 repertorios de los ballets rusos de Sergei Diaghilev, analizaré cómo estas obras de vanguardia son portadoras de la ambigüedad de lo propiamente ruso. Consagración de la primavera dibuja un estereotipo del pasado primitivo, pagano y salvaje de las tribus de la estepa eurasiática. El pájaro de fuego aboga por la tradición presente en los cuentos del folclore eslavo de una Rusia ortodoxa. Petrushka funge como el modelo de los rusos reinventados a la manera aristocrática europea desde la fundación de San Petersburgo en el siglo XVIII. Haré un breve repaso del contexto histórico ruso desde sus orígenes. He de recalcar que las producciones de los ballets rusos, mismos que desglosaré en otro momento, son de principios del siglo XX. ¿Qué es Rusia? ¿Europa? ¿Asia? ¿Es urbano? ¿Es rural? ¿Es cristiano o es pagano? ¿Es vikingo? ¿Es mongol? ¿Es zarista? ¿Socialista? ¿Caucásico? ¿Bizantino? ¿Neobizantino? ¿Medieval? ¿Eslavo? ¿Tradicional? ¿Vanguardista? Es todo y es nada. Es Rusia. Sus inicios se remontan a los pueblos eslavos paganos de nómadas vikingos que se establecieron en las rutas fluviales en el Cáucaso y en la estepa eurasiática, la Rusia Kiev. Se unificaron por medio de la adopción del cristianismo ortodoxo de Bizancio. Continúa con la invasión mongola y la instauración de los kanatos, hasta su derroque por los principados de Moscú con un modelo medieval de vasallaje. Apareció el zarato, con la construcción de la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja en el siglo XVI y como símbolo del triunfo de la cristiandad y el retorno a la tradición ortodoxa bizantina sobre el paganismo y la barbarie del dominio mongol. Moscú, la capital, fue designada como la tercera Roma por ser superviviente al cisma cristiano. Así, los zares legitimaron su poder por medio del parentesco con los últimos emperadores de Constantinopla. En el siglo XVIII apareció la dinastía de los romanos. Pedro el Grande se vio la necesidad de construir un fuerte para proteger su territorio de los conflictos con los suecos. Fue así como construyó la fortaleza de San Pedro y Pablo sobre el río Neva. El zar decidió construir una nueva capital, y en 1703 nació San Petersburgo. Pedro anhelaba una ciudad que tuviese miras a Occidente y que estuviera conectada de alguna manera al resto de Europa. La nueva capital cultural fue una negación al pasado medieval moscovita. Catalina la Grande, princesa de orígenes germánicos, cultivó al país con su política de occidentalización e innovaciones extranjeras, entre ellas la importación del ballet clásico. Fue durante el siglo XIX que la cultura en términos literarios y artísticos tuvo un importante auge. Las guerras napoleónicas, en especial el triunfo de los rusos en 1812, marcaron a toda una generación. El siglo XX vio la caída definitiva del zarato con la Revolución Socialista de octubre de 1917. Rusia se involucró en ambas guerras mundiales y la Unión Soviética marcó una nueva era. La Iglesia Ortodoxa controló la producción artística, la sociedad y el Estado hasta el siglo XX. Prácticamente vivió con un modelo feudalista mientras el mundo entero estaba modernizándose. Rusia vivió un vacío en términos culturales comparado con el resto de Europa. Hubo un desfase en su desarrollo que ocasionó el anhelo decimonónico por las culturas ajenas, especialmente la francesa. El historiador Orlando Figes ha hecho una separación lógica en cuanto a las vertientes culturales que definen a los rusos. Son maneras de legitimar lo auténticamente ruso ante los ojos de cada grupo que converge en el país. Estos son eslavófilos, occidentalistas, eurasiáticos escritas y populistas. Los eslavófilos son quienes defienden la superioridad de sus orígenes eslavos. El afán por colocar sus raíces en Moscú se refleja iconográficamente en elementos arquitectónicos, como las cúpulas de cebolla o bulbos, vestimenta, iconos medievales y en la vida cotidiana del ruso promedio, campesino y tradicional. La verdadera alma rusa es la del campesino eslavo. Un dicho popular sostiene que Moscú es el corazón y San Petersburgo la cabeza de Rusia. El ballet que retrata las ideas de los eslavófilos es El pájaro de fuego, de 1910, por ser un compendio de leyendas rusas tradicionales, folclóricas y eslavas. Los occidentalistas abogan por su carácter europeo a partir de la fundación de San Petersburgo. La civilización del estilo de vida y modas de las prominentes civilizaciones vecinas fue imperante en el siglo XVIII y XIX. El carácter ecléctico de su arquitectura no es una coincidencia, pues fue construido con base en los estilos históricos de otras grandes ciudades. El ballet que personifica la postura occidentalista es Petrushka, de 1911. Precisamente se sitúa en un mercado callejero en San Petersburgo en el siglo XIX, durante la celebración del carnaval litúrgico. Además, el personaje principal, la marioneta Petrushka, es el equivalente a Pulcinella de la comedia del arte italiana y a su versión francesa, Pierrot. Los rusos tienen una parte tanto física como histórica perteneciente a Asia. Los montes Urales son la separación física, aunque muy sutil, del territorio. La invasión mongola marcó una influencia oriental y sincretismo durante el medievo. Asimismo, las tribus de la estepa,
Los escritas, como los hunos y tátaros, son el pasado más antiguo de los rusos. La herencia pagana y chamánica se tradujo y asimiló al folclore eslavo. Los grupos étnicos euroasiáticos son también parte de Rusia. El ballet que lo retrata es La consagración de la primavera de 1913.